Sean todas y todos muy bienvenidos a la conferencia Salvaguardar la libertad de prensa en medio de la inseguridad periodística, perspectivas desde el mundo académico, que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, encabezado por UNESCO y cuya sede 2024 es Santiago de Chile. Por parte de las universidades anfitrionas de este evento, la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les damos la cordial bienvenida. Esperamos al final, ¿verdad?, tener algunos minutitos para poder hacer preguntas a los panelistas y me permito anunciar a quienes están viendo la retransmisión a través del YouTube que de momento se está haciendo la transmisión en inglés, pero en los próximos días se va a subir la versión en español. Vamos a comenzar con el panel titulado Desprotección de la prensa en Chile, amenazas, censura, espionaje y otro tipo de agresiones a periodistas en entornos hostiles. En esta nos acompañarán los investigadores Javier García de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, Edward Carter del Birmingham Youth University, María José Labrador de la Universidad del Desarrollo, Paulina Maureira y Fernando Gutiérrez Atala, también de la Universidad del Desarrollo. Vamos a dar inicio con el profesor Edward Carter, ¿verdad? Me permito también aclarar que los panelistas han preparado una sola presentación, por lo tanto, entre ellos también van a irse intercalando la palabra o cediendo el podium al siguiente orador. Muchísimas gracias. Buenos días, es un placer estar aquí en esta conferencia. Hace algunos años atrás me di cuenta de los ataques contra periodistas y armamos un proyecto, una colaboración entre académicos en varios países y estamos en medio de eso todavía coordinando la publicación de los trabajos y una de las investigaciones es la que van a presentar aquí mis colegas. Yo estoy como coordinador de una revista académica sobre el tema de seguridad de periodistas y luchar contra la impunidad en cuanto a los ataques contra periodistas. Entonces, ha sido un trabajo importante, un poco difícil, porque estamos coordinando entre varios países, en África, en Europa, en Sudamérica, pero he tenido el placer de trabajar con personas dedicadas al papel de periodismo en la sociedad. Y para mí ha sido un gusto ver la dedicación en varias culturas a la idea de que el periodismo puede ayudar a la sociedad, pero que la calidad del periodismo depende de nuestra conducta en cuanto a los periodistas y el contenido del periodismo. Entonces, le doy a los académicos que van a presentar, pero les felicito en el trabajo que han hecho y vamos a verlo publicado en los Estados Unidos muy pronto. Gracias. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, precisamente en el marco de esta iniciativa de la Universidad BYU, de la que nos hablaba el profesor Carter. Se hizo un simposio internacional precisamente para valorar de forma primero exploratoria cuáles eran las amenazas y los amedrentamientos que está habiendo en los últimos años contra los periodistas. En ese mismo contexto, nosotros, profesores de la Universidad del Desarrollo, el profesor Rodrigo Álvarez de la Universidad de Santiago, realizamos una investigación que centra su objetivo en la identificación de amenazas, amedrentamiento, censura y espionaje, entre otro tipo de agresiones a los periodistas, pero sobre todo en zonas de conflicto, ¿ya?
Este estudio tiene dos ejes importantes de análisis. El primero, que busca efectivamente identificar cuáles son estas amenazas, y el segundo, que busca identificar si existen ataques digitales y en redes sociales a los periodistas que realizan estas coberturas de conflicto. En el marco contextual, me gustaría comentar con ustedes diferentes estudios, índices y clasificaciones en las que Chile ha estado desde hace muchísimos años, ¿no? Primero, Chile, decir que desde el regreso a la democracia se había destacado en América Latina como uno de los países que tenía una buena libertad de expresión, ¿verdad? En las últimas clasificaciones, incluso de hace 10 o 15 años, no aparecía, ¿no?, con un margen de preocupación. En el ámbito incluso de las Naciones Unidas, Chile patrocinó o ha copatrocinado las resoluciones relativas a la protección de los periodistas, incluso participa en el grupo de amigos de seguridad para los periodistas, pero sin embargo en la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras del 2019 ya perdió prácticamente 21 puestos respecto al 2017. También otros índices, tenemos Freedom House, el índice Chapultepec, que como ustedes saben es una herramienta de medición de la Sociedad Interamericana de Prensa, situaba a Chile como un país en el que no existían ni cierre de medios, ni persecuciones a periodistas, ni control de contenidos. Sin embargo, el informe del año 2019 de la Relatoría Especial para la Libre Expresión manifestó un énfasis muy especial en la vigilancia de comunicaciones digitales y en el espionaje de medios y comunicadores, lo que ya había sido denuncia de muchos países en la región. Y por eso nosotros pusimos un especial énfasis en poder realizar un estudio de carácter exploratorio que nos permitiera efectivamente dar cuenta de lo que están sucediendo en las zonas de conflicto, particularmente en la macrozona sur, en la macrozona norte y en la zona centro. Bueno, la macrozona sur, como ven ustedes ahí, es una zona de alto conflicto, es una zona de Chile que presenta diversas complejidades en las coberturas periodísticas. Fíjense ustedes que la Subsecretaría del Interior, en su último informe del año 2022, detalla que se ve enfrentada constantemente a eventos violentos que podríamos categorizar de la siguiente forma: ataques incendiarios, disparos o la presencia de armas de fuego, ataques o enfrentamientos a carabineros, cortes de ruta, ataques o amenazas a civiles, desórdenes de carácter violento, ocupaciones e ingresos violentos, además de daños y robos a la propiedad privada. Y en este sentido se contabilizan, como ustedes saben, muchas víctimas fatales. En el caso, en cambio, de la zona norte, ¿verdad?, vemos que los problemas de inseguridad también se han incrementado en los últimos años, y los tres primeros temas importantes en la región, según diversas encuestas, entre ellas la de Feedback Research, que precisamente hace también el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica, particularmente en el ámbito de Antofagasta, dice que los grandes temas son 34% narcotráfico, el costo de la vida, que es un 24%, y la inmigración ilegal descontrolada llega a un 16%. ¿Cuáles entonces son los objetivos y la metodología que nosotros pusimos en acción para poder identificar cuáles son estas amenazas? Bueno, en cuanto al objetivo general vamos a pasar ahora a la metodología, mejor que la diga la Paulina, pero yo les digo los objetivos de la investigación. Concretamos poder identificar amenazas, censura, espionaje y otro tipo de agresiones en cobertura de conflicto, y también poder clasificar y categorizar estas agresiones. ¿Cómo entendimos estas categorías, verdad? Las entendimos como un campo de agrupación temática con supuestos implícitos del problema, los recursos analíticos, además, comunidades, agrupando datos que comporten significados similares entre los periodistas a los que entrevistamos a través de entrevistas semiestructuradas, y categorizamos
con algunos criterios homólogos, explícitos, evidentes y concretos, como los que nos va a dar cuenta ahora la profesora Maureira. Buenos días, muchas gracias María José. Quiero mencionar que en este trabajo que desarrollamos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, trabajamos en conjunto con una alumna asistente de investigación, María Jesús Fuentes, que fue fundamental para generar estos lazos con los periodistas que se encontraban a lo largo de la zona norte y en la zona sur, y los periodistas en el ejercicio del periodismo de investigación aquí en los medios en Santiago. Bueno, nuestra metodología fue exploratoria, cualitativa. Trabajamos en entrevistas semiestructuradas en profundidad con 14 periodistas que tenían la categoría de trabajar en la cobertura de conflictos. Eso era uno de los criterios de inclusión de los periodistas que fueron entrevistados, que tenían que pertenecer a prensa digital o prensa impresa, televisión y radio, tanto de cobertura nacional o medios locales. También trabajamos con informantes claves una vez que terminamos con las entrevistas a los periodistas, y trabajamos con las personas de la presidencia de la Asociación de Empresas Editorias de Medios Escritos de Chile, la Federación de Medios, editores de medios regionales, el presidente del Colegio de Periodistas Regional, equipos especiales de carabineros, encargados de reforzar la seguridad en la Araucanía, y una directora de medio regional. ¿Cuáles fueron las dimensiones levantadas en estas entrevistas a los periodistas? El desarrollo de su carrera profesional, la experiencia de cobertura en conflictos, amenazas que han recibido al ejercicio profesional. Veíamos qué contenidos transversales se mostraban ante las dificultades del ejercicio periodístico en zonas con conflicto, y cuál era la reflexión que podían hacer ellos y las organizaciones ante la cobertura periodística de estos conflictos. Bueno, de los 14 entrevistados pudimos observar que de los 14, 6 tenían experiencia en narcotráfico, 10 en conflicto en la Araucanía. Aquí no eran solo profesionales de la zona sur, sino que profesionales especializados que van desde la zona central, desde los medios, a cubrir momentos de mayor conflicto en la zona sur. 3 de la zona central, que viajan al norte a hacer las coberturas en momentos de mayor conflicto. Solo 1 había tenido experiencia declarada en migración. 2 de ellos habían estado en coberturas de conflicto social, donde ellos manifestaban que habían tenido mayor problemática, y 6 de ellos en delincuencia. ¿Cómo han recibido la amenaza en el ejercicio profesional? Podíamos observar que 10 declaraban de manera verbal, ya 6 declaran amenaza ya física, 1 de detención, 6 de los 14 en redes sociales, y solo 2 no habían experimentado esto. Esto en relación al amedrentamiento. Cuando hablamos de espionaje, 6 declaraban seguimiento, 1 recibir llamadas, intervenciones telefónicas, 6 lo detectan, en redes sociales 6 lo han experimentado y 2 no lo habían experimentado. Y respecto de la censura por parte de sus medios de comunicación, 4 lo declaran, 3 observan que grupos de poder le generan la censura, 3 lo declaran desde organizaciones e instituciones, 2 manifestaban la autocensura que ellos ejercen previamente, y 6 no habían tenido censura. Cuando vamos a cuáles son los contenidos transversales ante el ejercicio de su labor, observamos que de los 14 entrevistados, 9 manifiestan dificultades en el acceso a la información cuando estamos en problemas en las coberturas de conflictos, y
8 manifestaban tener el acceso oportuno a la información a través de la ley de transparencia. Al trabajar como infiltrados, todos declaran que es altamente inseguro y lo habían ejercido. Esas son algunas de las primeras conclusiones que hemos podido establecer en este trabajo en entrevistas de carácter exploratorio. Cabe mencionar que fue muy complejo, imposible, poder acceder a periodistas en la zona norte. Llama la atención que no quieran hablar. Entonces, quienes estamos acá, quienes estamos en el ejercicio del periodismo, tenemos que detener y pensar. La zona sur tiene más de 20 años cubriendo esta relación Estado-pueblos originarios. Hay condiciones de trabajo que permiten tener a los periodistas que ejercen en el sur seguros, capacitaciones, vehículos que cuentan con coberturas que les permiten trabajar, entre comillas, un poco más seguros. Ellos se han autoformado para hacer eso. En el norte, donde esto está emergiendo y estamos viendo, según los datos que dice la profesora Labrador, esto está estallando. Y nosotros solo en esta búsqueda de periodistas vimos miedo cuando fuimos golpeando las puertas. Entonces, en este contexto es que tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué sucede en el norte con el ejercicio del periodismo y cómo se está cubriendo de verdad la investigación profunda y no la cuenta del mero hecho del número de la nota roja policial? Muchas gracias. Javier. Hola, saludos. Bueno, gracias a la invitación para participar con este grupo que viene investigando y donde nos hemos encontrado recientemente trabajando estos temas de seguridad de la prensa en Chile, ¿no? Y lamentablemente comparto este diagnóstico de esta dificultad de abordar esta situación. Muy poca documentación disponible, muchas reticencias a las reuniones y bueno, ha sido aquí yo les voy a presentar dos áreas de trabajo, ¿no? Yo actualmente soy académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, pero lo que les vengo a presentar es un trabajo que yo ya venía desarrollando en el Observatorio del Derecho a la Comunicación, que es una organización sin fines de lucro que articulamos alrededor del año 2018 y que empezó a trabajar las agresiones sobre todo a fotoperiodistas, a medios comunitarios, y ahí descubrimos que había, muchas agresiones invisibilizadas, ¿no? Bueno, pues en el año 2023 logramos un proyecto de UNESCO que consistía en una aplicación de unos indicadores internacionales que están dentro del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Seguridad de Periodistas y la cuestión de la impunidad, ¿no? Entonces, generaron una metodología de trabajo a partir de, bueno, pues ahí ven que son en total 116 subindicadores, ¿no? Donde tú vas generando un informe a partir de responder una serie de preguntas, ¿no? Y resultó una herramienta de gran complejidad y debido a la poca documentación que existía y porque además teníamos que juntarnos con distintos actores y organizaciones claves, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos acompaña también en la sala Pilar Zamora, que me estuvo acompañando en esta ardua tarea de aplicar estos indicadores, y realmente fue muy complejo avanzar en este sentido, y conseguimos, durante el trabajo de un año, desarrollar este trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos? Ahí les doy algunas cifras a las diferentes actorías que estuvimos entrevistando, ¿no? Como las estadísticas de cómo la metodología de UNESCO, de estos indicadores de seguridad de periodistas, define su trabajo en cuatro áreas, ¿no? En 4 áreas que tienen que ver con los actores estatales, la sociedad civil y la academia, los propios medios de comunicación y organizaciones que les representan,
y también el rol que juega el sistema de Naciones Unidas e incluso también el sistema de la Organización de Estados Americanos, ¿no? A través de la Comisión Interamericana, ¿no? Este es el trabajo que hicimos. Ahí ven las 66 personas que participaron en este estudio, algunos de los cuales tuvimos muchísima dificultad para lograr entrevistar. Incluso algunos se negaron o buscaron excusas para no participar en ese estudio, ¿no? Buscamos esa diversidad. Hay personas que en esta sala también que entrevistamos. Yo agradezco, por ejemplo, a Sebastián Zárate, que tuvimos una conversación pues, muy fructífera en este sentido, ¿no? Bueno, unas conclusiones que encontramos sobre de este informe, que abarcaba datos que tenían que ver entre 2019 y 2023, ¿no? Era un periodo muy extenso de tiempo, pero respondiendo a estas preguntas, nosotros no hicimos un detallado, aunque incluimos algunas cifras de agresiones, pero más estadísticas, ¿no? en este estudio, ¿no? Y planteaba que se estaban dando todas las situaciones que se dan en todos los países de América Latina. Es decir, el escenario no se diferencia tanto de otros países. Son las mismas situaciones. Agresión online, agresión física, espionaje, incluso pues, el asesinato de Francisca Sandoval hace 2 años, ¿no? Entonces, varían las intensidades, pero yo lamentablemente, cuando uno veía los informes de otros países, decía, nos parecemos mucho y cada vez nos parecemos más. Las tendencias son parecidas, ¿no? De hecho, incluso llegamos a identificar un caso de exilio en Chile, un exilio preventivo que hizo una periodista en Chile, ¿no? O sea, son tendencias como que veíamos en otros países, pero en Chile no. Y hay algo que nos preocupó enormemente. Para nosotros la conclusión principal no era solamente que esto estaba pasando, o su intensidad, sino que Chile y los actores involucrados, las distintas actorías que han visto, no están preparadas para enfrentar este escenario. No hay una preparación. Estamos en un escenario como si no pasaran estas cosas. Hay muy poca preparación. Las organizaciones somos muy débiles todavía, ¿no? El Estado no está haciendo tampoco el trabajo. No hay registro. Nosotros teníamos mucha más información que el Estado, que cualquier organismo del Estado. No sabían lo que estaba pasando. Y luego la información era muy fragmentada. Efectivamente, cada gremio tenía una información y un conocimiento del gremio, pero solo de su gremio. Entonces, no había un conocimiento compartido, ¿no? Entonces, pero lo preocupante sobre todo es esta cuestión del Estado, el no tener mecanismos, el no tener funcionarios especializados, no tener un registro, no tener protocolos. Y bueno, efectivamente lo que sí hemos avanzado es en la conciencia del riesgo. Antes no había esa conciencia o era muy pequeña. Ahora cada vez es mayor a partir de los incidentes más mediáticos. El incidente de Iván Núñez, el asesinato de Francisca Sandoval y otros incidentes que han ido ocurriendo, ¿no? Pero las iniciativas que se están desarrollando para enfrentar esta situación son muy modestas. Las medidas normativas están todavía en proceso de tramitación y no existe todavía un mecanismo institucional para el diálogo y trabajo coordinado. ¿Qué hemos logrado avanzar ahora? Hay un proyecto de ley de protección de periodistas y trabajadores de las comunicaciones que está en el Senado, pero ese proyecto de ley es muy declarativo y no incluye medidas concretas y medidas institucionales, es decir, salvo una obligación de tener un registro, pero no hay un mecanismo, no mandata ni a los organismos del Estado quien tiene que aplicar determinadas medidas, ¿no? Y luego, más recientemente, esto es más desconocido, hace como menos de un mes, se aprobó el protocolo de protección de personas defensoras de derechos humanos, que cumple con una obligación del Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a generar algún mecanismo de protección a personas defensoras medioambientales. El Estado de Chile decidió ampliarlo a todo tipo de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo la prensa. Pero es un mecanismo muy modesto, es un mecanismo que surge sin ningún tipo de financiación. Que no deja claro qué van a pasar con las denuncias. Dice, bueno, unas irán a fiscalía, pero las que no se consideren delito quedan en un limbo que no queda claro cómo se van a tramitar, ¿no? Entonces, con el proyecto de ley, como les decía, también nace sin presupuesto, ¿no? Entonces, estamos en una situación en que estamos en medidas que son insuficientes. Y yo les digo, si aprobado este protocolo y aprobado, no estamos dando respuesta a los problemas detectados. Y lamentablemente, tanto el protocolo como la ley
se tramitan y se diseñan sin un diagnóstico de lo que está pasando. Ese es otro problema, diseñar políticas públicas a partir del desconocimiento y de la falta de diagnósticos para elaborar, ¿no? Bueno, efectivamente las mujeres se enfrentan mayor vulnerabilidad, mayores riesgos y bueno, también alertábamos del problema de las injurias y calumnias y cómo se está utilizando contra periodistas. De hecho, Chile hace justo un año tuvo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde dijo que era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos que funcionarios públicos se querellaran contra periodistas porque ahí hay un efecto inhibitorio del propio proceso. Bueno, desde que se ha aprobado esa sentencia, no solo no ha disminuido el número de denuncias, de querellas, perdón, de este tipo de acoso judicial, sino que ha aumentado contra la prensa. Es decir, de hecho, en el último 2 meses, no sé, hemos registrado como 5 casos, ¿no? Entonces, digamos que todavía nos cuesta reaccionar, ¿no? Y bueno, aquí estas son las cifras que incluimos de estos años. Lo que entregamos en el informe, que es hasta 2023, nosotros registramos 426 incidentes con nuestra mínima capacidad de registro en aquel momento, ¿ya? Y ahí tienen la diversidad de lo que identificamos. Lo que logramos identificar, porque era más fácil de hacerlo, porque sí existían registros, eran agresiones por parte de fuerzas del orden público. Es decir, casi todo lo que están habiendo acá es solo la punta del iceberg. Y la mayor parte, es decir, el 90% de lo que están viendo ahí, son agresiones de carabineros. No es que no haya más agresores. Es que han sido las que hemos tenido capacidad hasta el momento de documentar, ¿ya? Pero también les digo, y esto luego se ha reiterado, Carabineros es el mayor agresor contra la prensa, pero además de manera significativa, ¿no? Y ahí logramos identificar el patrón de las agresiones de Carabineros. ¿Cómo fue variando? Pues al principio utilizando arma policial, luego cómo fue variando al año siguiente por la detención arbitraria. En el año 2020 hubo casi 80 detenciones arbitrarias a la prensa. Uno de los detenidos, hace 10 días, fue condenado a 60 días de presidio por desórdenes públicos, cuando él estaba reportando, pero bueno, hubo unas declaraciones de unos funcionarios policiales que dijeron que no, que él le había lanzado piedras en algún momento, ¿no? Entonces se dan esas situaciones preocupantes, ¿no? Y estos hitos, que son como los hitos, digamos, más alarmantes, ¿no? Los incidentes más alarmantes que nos están diciendo qué está pasando acá, ¿no? Y aquí vemos cómo ya veníamos con estos cientos de casos durante el estallido, que uno entiende una situación de crispación que se dé en esta situación, las 75 detenciones durante la pandemia, el atentado contra el equipo de Iván Núñez, 3 reporteros heridos de bala en una manifestación legalizada en pleno centro de Santiago, rodeada de la policía, ¿no? Con el resultado de con un resultado de la muerte de Francisca Sandoval, ¿no? Y un camarógrafo herido de bala el 11 de septiembre, y si añadimos 2024, en 2024 ya tenemos a un camarógrafo herido de bala cuando estaba haciendo una cobertura en Lovalledor, ¿no? Y bueno, ahora les voy a ir a otra parte más actualizada que tiene que ver con el trabajo que hemos hecho en el último año. Y en el último año, el Observatorio del Derecho a la Comunicación pasó a formar parte de la red Voces del Sur, que articula 17 organizaciones de América Latina, que hacen un informe con una metodología común que se presentó el pasado día 2 de mayo, muy cerca de acá, en la calle Monjitas. Se presentó este informe, ¿no? Incluye por primera vez a Chile y vamos a poder ver un comparado con distintos países, ¿no? Bueno, pues estos son los datos que recopilamos de Chile. En este caso, agradecer el trabajo de Jorge Avilés, no sé si llegó a la sala Jorge, porque él está siendo el responsable de estos registros. Ahora, el Observatorio del Derecho a la Comunicación tiene una persona encargada de hacer este tipo de registros. Y lo que registró Jorge fue esto, registró 80 incidentes, más de un 60% son agresiones físicas o verbales, hay 4 detenciones arbitrarias por parte de funcionarios policiales, hay 7 casos de acoso judicial y restricciones de acceso a la información, y 18 de los incidentes, los agresores son funcionarios de Carabineros, ¿no? Y aquí, pues, el detalle de cómo se diferencia, y lo que vemos es que el mayor agresor a la prensa son los agentes del Estado, ¿ya? No solamente las fuerzas policiales, que son las que también están en una situación también se enfrentan a situaciones más complejas, ¿no? Entonces, es también como, es natural, en todos los países aparecen agresiones policiales, ¿no?
Pero también nos encontramos discurso estigmatizante. ¿Por parte de quién? Bueno, del propio presidente de la República. Entonces, si tenemos al propio presidente de la República haciendo discurso estigmatizante, ¿quién no lo va a hacer entonces? Se valida a cualquiera. Entonces, es tremendamente agresivo, ¿no? Algunos dicen, bueno, él estaba en su derecho a responder. No, un presidente no puede hacer ese tipo de cuestiones porque está abriendo la puerta a que otros lo hagan. Y la alerta que nos hacen en otros países de América Latina es, cuidado con el discurso estigmatizante. Es la primera, es la puerta a generar un clima hostil contra la prensa y escala. Hay un escalamiento de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí no me enredo más con los datos. Esto está en el informe Sombra que se ha publicado ayer, salió por internet. Entonces, ahí estaremos compartiendo más información. Pueden buscar en nuestras redes sociales. Y bueno, también decir yo ya les identificaba, el mayor agresor del año 2023 siguió siendo Carabineros. Pero nos encontramos que el número de agresores se diversificó. No estamos en patrones de, no, los patrones en Chile son, bueno, las agresiones policiales y otras, no. Los patrones son múltiples. Hay múltiples actores participando. Se incrementó el número de actores que tienen perfil de agresor. Y lo que ocurre también es que el tipo de agredidos también hay perfiles muy significativos. Los medios independientes, los medios locales de regiones, los medios más vulnerables son los que son más foco de agresión. Más que Ciper. Porque Ciper no es tan vulnerable y no queda bonito ir contra Ciper o contra los medios grandes. Van contra los pequeños. ¿Ya? Un medio de Concepción, resumen, durante un año sufrió 3 querellas por parte de funcionarios públicos de distintos partidos y 2 ataques incendiarios. Al medio se le estigmatizó, se le tachó de prensa activista, de que no eran periodistas, y otros dijeron, bueno, pues yo no voy a hacer una querella, yo les hago un ataque incendiario, ¿no? Naturalmente las investigaciones tampoco avanzaron mucho y ninguna autoridad salió a decir nada. Nosotros desde el observatorio llegaron llamados. Oigan, ¿saben que esto está pasando en Concepción? ¿Por qué no sale una autoridad a decir algo? ¿No? Porque es muy importante que las autoridades, cada vez que salgan, pase algo. El otro día en Temuco hubo una agresión a un reportero de la Bio Bio, también se agredió a un equipo de televisión de un canal local. Las autoridades locales salieron a condenar los hechos. Eso es fundamental, tiene que haber condena. Las autoridades tienen que dar ejemplo en este sentido. Y otra cosa que vimos, ahora hay una nueva víctima que cada vez tiene más agresiones, los móviles de televisión. Eso pasó y en el estallido dejaron de ir a las marchas porque sufrían mucho hostigamiento de agresiones, pero volvieron a salir a las calles y ahora en cualquier cobertura hay agresiones. La gente no quiere testigos, pero les estoy hablando no solamente de los que hacen noticieros. Gran parte de estas agresiones a la prensa, a los equipos de televisión, son matinales. Hicimos una reunión con los directores de prensa de todos y dijeron que ellos no compartían nuestra percepción. A algunos les pareció un poquito exagerada, sobre todo el de Chilevisión. Él dijo que ellas tenían muy buenos protocolos porque, bueno, son una empresa que dependen de una matriz de Estados Unidos y allí los protocolos de seguridad son muy exigentes. 2 meses después balearon a un camarógrafo suyo en Lavallador. ¿Ya? Podían haber sido más. La prensa está en la primera línea de las calles. O la segunda. La primera están los carabineros. ¿Cómo van los carabineros a las calles? Van con chaleco antibalas. Para cualquier procedimiento están yendo con chalecos antibalas. Fíjense en cómo va la prensa. ¿Esa prensa está entrenada? Sí, en TVN yo conocí los protocolos, están muy buenos los protocolos. Cuando yo hablaba con los camarógrafos de TVN me decían, yo no los conozco. ¿Y te han formado en ellos? No, tampoco. ¿No? Entonces, ese es el escenario en el que nos estamos encontrando. Por lo tanto, la alerta es que esta situación no la estamos enfrentando, ninguno de los actores. La sociedad civil porque nos quedamos cortos, no tenemos la capacidad de hacerlo. El Estado porque no se está implicando lo suficiente con presupuesto, con buenas medidas. Pero las empresas también se tienen que poner. Se tienen que poner con formación, se tienen que poner con medidas de formación y con equipamiento. Los grandes medios pueden hacerlo, los pequeños no tienen la capacidad. Entonces, esa es lamentablemente la dramática situación en la que nos estamos encontrando.
¿Ya? Y bueno, ya ahí les di, esto ya lo avancé sobre los incidentes, así que simplemente decirles que hicimos un desglose del año pasado. Estos son... vamos a ir generando más data, pero ahí fuimos viendo como que las tendencias cambian según la región. Los patrones cambian, los tipos de agresiones están viendo. Esto es la punta del iceberg. No sabemos lo que está pasando en regiones. Sabemos muy poco. Lo que nos llega es lo de la... Y ya, perdón que me extendí por el tiempo, anunciarles que próximamente queremos hacer una publicación del informe de indicadores de UNESCO. Se ha retrasado la publicación por, bueno, también, digamos, dificultades y burocracias que tienen los organismos internacionales como UNESCO, porque creemos que este tipo de informes son muy necesarios y ahí les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Yo luego les voy a compartir afiches del observatorio y agradecer el gran trabajo que está haciendo el observatorio, el derecho a la comunicación, porque está haciendo un trabajo esencial en ese trabajo de monitoreo y registro, y ese trabajo lo está abriendo a los investigadores. Entonces, invitar a la gente que investiga estos temas a trabajar con el observatorio y a generar aplicación a partir de los datos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad?, los profesores que nos han antecedido, y vamos a dar la última intervención para este panel al profesor Fernando Gutiérrez de la Universidad del Desarrollo. Bueno, muchas gracias. Dos comentarios previos. No es gratuito que yo sea el último, es porque de alguna forma voy a invitar a dar una mirada complementaria a lo que ya se ha dicho. Y adelantar de que mi presentación va a tener dos partes. La primera está alineada con lo que se dijo anteriormente y en la segunda están en libertad mis compañeros de sentirse identificados por lo que diga la segunda mitad. En primer lugar, bueno, lo que hemos escuchado desde temprano y particularmente con lo que dijeron mis compañeros antes, que la realidad que hemos analizado configura un escenario que es complejo, que es precario, que es frágil, que es carente de seguridad, que es riesgoso, que es hostil. Tomo algunos elementos también incluso del mismo título de nuestro panel, ¿verdad? Sin embargo, como dije, mi invitación es ampliar un poquito la mirada, incluso a reconceptualizar algunos términos, considerando también otras formas de desprotección, otras formas de amenaza, otras formas de agresión, otras formas de hostilidad que merecen ser presentadas para fomentar la reflexión y el debate. Parto diciendo que desde múltiples perspectivas y desde diferentes desarrollos metodológicos, los periodistas, bueno, en el mundo, en Latinoamérica y particularmente en Chile, se han convertido en sujetos de estudio fundamentales a la hora de profundizar en los procesos de producción periodística y de las condiciones en las cuales ellos tienen que desarrollar periodismo. Pero como no tenemos mucho tiempo, me voy a concentrar y hacer el foco particularmente en Chile. Y tomo información del estudio de rutinas periodísticas, ERP, que estuvo compuesto por investigadores de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y México, y donde tuve la suerte de participar. Este nació para estudiar de manera permanente, eso nos propusimos en su momento, las transformaciones que registran los mecanismos que utilizan los periodistas para recolectar, seleccionar y publicar información. Estos datos fueron los que estoy presentando hoy día y que los digo no numéricamente porque no quiero que se queden con la cifra, sino ojalá con la idea para que podamos luego discutir al momento de las preguntas. Fueron 200 entrevistas, pero me estoy concentrando particularmente en las 40 que se hicieron en Chile. Voy a presentar tres ejes que resultan, en mi juicio, interesantes de plantear. Primero, las presiones políticas. Es común que existan casos en los que, voy a poner algunos ejemplos, se ordena, a muchos de ustedes les va a hacer sentido, se ordena al periodista cubrir información de partidos políticos sin ningún motivo coherente o fundamentado en la contingencia. Los personeros de la esfera pública telefonean a los profesionales de la comunicación que escribieron algo que no les favorece para quejarse sobre eso. En algunos casos se llega incluso a descalificar al autor de esa noticia. También hay insistencia en los medios de comunicación para que cubran actividades. La insistencia, según se afirma, es extrema en algunos casos y estas presiones llegan incluso a ser personalizadas para que no se publique información ya reporteada. Hago la pregunta, este es otro tipo de amenaza también, pero que existe. También es una práctica común que personeros políticos al entrar en dinámicas de negociación, entren en dinámica de negociación con los periodistas, ofrecen soltar información exclusiva a cambio de favores. Si la competencia publica esta información,
lo hace de alguna forma puede resultar complicado para el periodista que originalmente no quiso publicarlo. El político incluso llega a advertir que dejará de proveer información al medio de comunicación. Son otro tipo de agresiones. Pensemos en los condicionantes que están relacionados con la presión social o con las audiencias. En primer lugar, se evidencian que agrupaciones sociales de distinto índole creen que los medios están a su servicio y que suelen dar instrucciones al periodista para que cubra sus informaciones. En caso de negarse, se suele culpar al periodista de trabajar para la burguesía. Cabe destacar que según la plataforma informativa, la influencia de las audiencias puede variar. Por ejemplo, en el contexto radial, la demanda ciudadana siempre ha sido fuerte. Este fenómeno se vio incrementado drásticamente luego del terremoto de febrero del 2010, cuando la radio, todos sabemos, cumplió un rol social importante, y lo digo con conocimiento de causa porque vengo de Concepción. Ahora los periodistas se enfrentan a una marea de personas que creen tener contenido noticioso cuando no necesariamente es el caso. Esto ocurre, esta presión ocurre en cualquier lugar, en las oficinas, en la calle. Los temas sociales pueden aparecer espontáneamente y modificar la agenda en algunos medios, lo que ha llevado a pensar a la gente que sus problemáticas deben ser publicadas de forma instantánea por el hecho de proveer información, aunque esto no tenga factores noticiosos. Eso da para conversar, el tema de los factores noticiosos. Eso se da especialmente en localidades más pequeñas y en medios digitales. En los medios digitales, ya que hago mención a eso, las críticas son crudas y despiadadas. Sin importar la calidad de la elaboración, si el tema es o no del agrado del público, se realizan críticas a destajo e incluso a veces sin fundamento. Se destaca especialmente en el informe el carácter violento de estas opiniones. El tercer eje. Otros aspectos están vinculados con la precaria situación económica de los medios de comunicación, potenciada en ocasiones por la propia coyuntura económica del país, por los bajos sueldos que de manera habitual se asocia a los periodistas. Estoy pensando en esa columna de Robert Picard que lo dijo en otro contexto, por qué los periodistas merecen ganar poco, y la falta de recursos humanos, materiales y económicos y de transporte en la cobertura de la agenda diaria. Podría seguir, pero me gustaría ir al planteamiento principal que quiero hacer esta mañana. Entonces, si hablamos de inseguridad, debemos tener en cuenta la incertidumbre de muchos profesionales debido a la precariedad de su vínculo contractual con su empleador o a la falta de apoyo gremial que pueda tener en un colegio que debemos reconocerlo, o aquí es una opinión la que estoy dando, es débil. Si consideramos la precariedad, entonces hay que discutir también la habilidad salarial derivada de la situación que acabo de mencionar, exacerbada por la reconocida crisis de los medios ante el colapso del modelo de negocio tradicional. Si hablamos de amenaza, debemos considerar la falta de reconocimiento y exclusividad que determina una desvalorización económica y social ante el auge de una estructura mediática paralela sin ningún tipo de regla, ni control, ni ético, ni jurídico. Lo que estoy mencionando no es una realidad antagónica a lo que dijeron mis colegas antes, es una realidad complementaria a lo que acabamos de escuchar. Todo esto debe conducirnos, a mi juicio, a una reflexión final, y aquí es donde digo que lo que voy a manifestar no necesariamente va a representar a todos los que están aquí presentes ni a todos los colegas que expusieron previamente. Debemos discutir respecto al estatus jurídico y ético de los medios de comunicación, en primer lugar. ¿Qué es un medio de comunicación hoy día en Chile? Alguien me podría decir lo que dice la 19.733, pero creo que hay mucho que discutir todavía a raíz de la explosión de las redes sociales como soporte del surgimiento de una amplia gama de medios sociales, medios periféricos, medios alternativos, pseudomedios, hay muchos nombres, yo me quedo más con pseudomedios, que gozan de gran popularidad y gran fidelidad de las audiencias, de los usuarios, como dijo en la mañana el profesor Valenzuela. Pero están fuera de toda exigencia normativa establecida en la ley 19.733. Derivado de lo anterior, discutir el estatus jurídico y ético de la figura del informador profesional. Es cierto, y estoy de acuerdo con eso, que vivimos una etapa universalista derivada del reconocimiento que nace del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de frontera. Incluso hasta podríamos pensar en el artículo 19, numeral 12 de nuestra Constitución, cuando habla de la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esa libertad en conformidad a la ley. Pero
En tiempos de desórdenes informativos como fenómeno galopante, muchos de mis colegas que están aquí nos dedicamos a eso, como fenómeno no solo galopante, sino omnipresente en todas las dimensiones de nuestra vida social, ¿consideramos la información como un bien social que debe ser protegido? Si la respuesta es sí, eso significa entonces que necesitamos generar un debate urgente sobre estas cuestiones para resolver esta premiante pregunta: ¿cualquiera puede informar? Voy a cerrar con la cita de para mí un referente teórico, José María de Santa, autor de toda la teoría en español del derecho a la información, cuando dice, abro comillas, la comunicación social es algo demasiado serio para dejarlo al albur del diletantismo, de la improvisación y de la frivolidad. Para poder prestar el servicio social que la profesión informativa impone, es necesario capacitarse, y hacerse capaz de prestar un servicio supone estar en condiciones de desempeñarlo. Entonces, no, cualquiera no puede informar. Reconocer la información como un derecho de importancia vital, lo dijo hoy en la mañana la ministra, reconocer en la información un derecho de importancia vital debe llevarnos indefectiblemente a reconocer a un sujeto profesional que mediante una delegación tácita de la sociedad y justamente por esa importancia asume la satisfacción de ese deber, de ese derecho y lo convierte en su deber. Y quienes informan profesionalmente, aunque sí creo que incluso quienes no lo hagan profesionalmente, deben desarrollar esta importante función en un ambiente, o no deben desarrollar esta importante función en un ambiente ni desprotegido, ni agresivo, ni hostil. Eso. Gracias. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Agradecerles por que nos han dejado todavía un poquito de tiempo, ¿verdad? Así que si hay personas que quieran hacer alguna pregunta, disponemos de unos minutos todavía. Sí, por allá. Sí, hola, gracias. ¿Se escucha? Sí, sí. Ya. Bueno, yo quería destacar sobre todo la última presentación de Fernando Gutiérrez, porque creo que pone el dedo en la llaga en un par de cuestiones que son fundamentales. Todos nosotros nos indignamos frente a las amenazas a la prensa, la violencia contra los periodistas, pero muchas veces caemos en un juego engañoso de pretender que la prensa a sí misma no puede tener ninguna fiscalización. Ahora, el tema que está planteado a mi juicio de fondo es quién fiscaliza la prensa, quién interviene cuando la prensa incurre también en abusos que a su vez provocan reacciones en cadena que van deteriorando la credibilidad en los periodistas y en los medios. Tenemos que recordar que desde la época de la dictadura, el tema del control ético, no solo en periodismo, sino que en diversas profesiones, fue eliminado de un manotazo. Y hay una lucha grande que ha dado el Colegio de Periodistas, se intentó incluir en la ley de prensa que se dictó bajo el gobierno de Ricardo Lagos para restituir a los colegios profesionales el control ético de sus asociados. Y que en el caso del periodismo incluiría también no solo a los periodistas, sino que también a la gente que incurra en ataques, violaciones éticas contra el derecho a la información y a la comunicación. Cuento corto, ninguna de esas iniciativas ha prosperado. En la ley de prensa de Ricardo Lagos se incluyó el derecho de los periodistas a apelar a una cláusula de conciencia para no hacerse eco de informaciones erróneas o que no responden, digamos, a los criterios éticos y de veracidad, pero creo que no hay ningún registro de algún periodista que lo haya podido invocar por toda la precariedad laboral con la cual vivimos. Por lo tanto, yo creo que si bien estas cifras son alarmantes, lo que tenemos que hacer es luchar por dos cuestiones que me parece son fundamentales. Una es el tema del control ético independiente de los medios empresariales y
el otro elemento que, a mi juicio, es muy importante, es también poder establecer mecanismos de defensa que apunten a que haya una mayor independencia profesional con respecto a los poderes fácticos que controlan los grandes medios de comunicación. Gracias. Gracias. Quizá en algo yo creo que se complementa mi pregunta en relación al rol tradicional que tuvo la prensa con respecto al control del ejercicio del poder, el perro guardián en el fondo, que ahora se ve también cuestionado por la estigmatización de parte de los políticos, que para ellos es muy fácil, rendidor, el dirigirse contra los medios para socavar un poco, porque dado que los mismos políticos están siendo cuestionados, para ellos es más rentable quizás socavar al rol de los medios cuando no están de acuerdo, cuando se sienten incómodos. Entonces, mi pregunta va en el sentido de cómo ustedes ven alguna reflexión de cómo se enfrenta este rol del perro guardián, que también a veces ve que su control está siendo contrarrestado de una manera quizá, podríamos decir, desleal en el sentido de los principios que sustentan la democracia, del control del ejercicio del poder, en lugar de plantear las divergencias, está siendo estigmatizado, está siendo atacado con herramientas que podrían ser desleales. Vamos a cederle la palabra a alguno de los expositores primero, antes de dar paso a otra pregunta, por si alguno quiere comentar y responder. Sí, yo creo que, bueno, sobre esta última pregunta de resguardar ese error, precisamente por eso es importante qué pasa después. ¿Qué pasa después del discurso estigmatizante? ¿Qué pasa después de cuando hay un intento de amedrentamiento? Y si no pasa nada, si no tiene ningún coste para el agresor, pues sale barato. Por lo tanto, no solo el agresor va a seguir haciendo esa práctica, sino que la van a imitar más. Yo creo que lamentablemente eso siempre ha estado en Chile y se ha ido extendiendo porque nunca se le ha puesto por y nunca ha habido consecuencias en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es clave que haya mecanismos de respuesta, es decir, que haya declaraciones públicas, que de repente el gremio se pare cuando de repente, oye, no dejaron entrar a un periodista en punto de prensa, si no le dejan entrar nos vamos todas las personas que estamos acá. Eso no pasa. Entonces, ese tipo de reacciones hay que implementarlas. Si no las empezamos a implementar, miren que son gratis. O sea, ahí no estamos hablando de presupuesto público. Entonces ahí tenemos una serie de elementos. Luego las autoridades tienen que condenar eso. Es decir, que haya condena ética, que haya reproche. Yo no estoy diciendo porque además lo que estamos cayendo es en la lógica de pues lo judicializamos, injuria, calumnia, no, con el reproche público no sirve, pero que sea un reproche público y que haya solidaridad, que salga toda la comunidad. Una de las cosas que nos haría... Se me oye igual. Una de las cosas que salían en el estudio tenía que ver con... Uy, me costó la idea, pero voy a enlazarla con otra. Pero yo creo que hay un mecanismo muy potente que tenemos que nos ayuda. Por ejemplo, el observatorio cuando lanza toda la campaña de que no hay que utilizar las injurias y calumnias para atacar a la prensa porque la estigmatiza y porque no es el mecanismo y porque está el derecho de declaración que se ejerce y que nadie lo conoce, como que es el gran desconocido de ese derecho constitucional, por ejemplo, cuando el Observatorio del Derecho a la Comunicación ha hecho campañas en ese sentido, la gente hace esta crítica que decía Gustavo, ¿no? De, ya, pero ¿qué pasa con los periodistas que pueden decir cualquier cosa y nadie les controla y no hay control ético, entonces hay que denunciarlos y hay que insultarlo en redes? Yo creo que tenemos un antídoto. Y el antídoto es que la propia prensa se autoaudite. Pero tiene que mejorar audit. Sí, toda la accountability del sector lo tiene que presentar. Bueno, y me estoy dirigiendo a uno de los impulsores de la accountability en Chile, porque precisamente, Sebastián, en la federación ustedes han sido impulsores de modelos de ese estilo. Pero lamentablemente los modelos que tenemos son muy débiles y son muy poco intensos. Yo lo que diría es que
la prensa, el perro guardián necesita su propio perro guardián. ¿Ya? Lo necesita y no lo tiene. Si tú tienes un mecanismo y la sociedad y la comunidad ve que el periodista también es reprochado cuando no hace bien su trabajo o se le exige ser más riguroso, que si supiéramos el estándar, sería mucho más difícil estigmatizarlo, sería mucho más difícil porque tú ya tienes un organismo que lo hace. Si no lo hace el sector, lo va a hacer el Estado. Entonces, yo sé que es un coste, pero a quien más le beneficia esa auditoría mordedora es a ustedes, es al gremio de la prensa y es el que más resistencia pone. Póngale un poco más de... Pongan a la gente más pesada en ese organismo, que incomode. Si no tienen un comité de ética que incomode, y yo tengo la impresión de que su experiencia no incomoda a los propios medios, entonces... Tenemos que partir por ahí, mejorar, intensificar lo que tenemos y generar nuevos mecanismos. Por ejemplo, en TVN se está planteando que haya una defensoría del público en TVN. Es que tiene sentido si es un sistema público, que podamos llegar ahí y poner la pelea. Y de hecho, fíjense que en CNTV, a mí no me gusta mucho el sistema de televisión porque creo que es un poquito como anticuado y demasiado de intervención pública. Pero hay un efecto positivo de eso, o un efecto, digamos, preventivo. Y es que gracias a eso, gran parte del malestar contra la prensa se canaliza por el CNTV. Entonces, mucha atención es yo puedo denunciar. Y como puedo denunciar mandando un mail, lo hago. No necesito poner un tuit insultando o agrediendo a un periodista. Sin embargo, en la prensa eso no ocurre. La gente ni siquiera sabe que existe el organismo de ustedes, porque no tiene mucha presencia en redes, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer también una inversión para que fuera más conocido y que la gente hiciera lo mismo, diciendo, no me gustó lo que dijo el periodista, en vez de insultarlo en redes, voy a hacer un reclamo. Y eso ayudaría mucho. Entonces, tenemos mecanismos, pero le tenemos que poner porque se nos está yendo de las manos. Nosotros hemos detectado ataques orquestados contra la prensa. Hay grupos políticos y sectores que tienen campaña organizada para desprestigiar a la prensa. Y ya tenemos los casos de México. En México te dicen, lo hace el propio gobierno. Es una estrategia del propio gobierno. Pero es que en Chile ya estamos viendo los primeros indicios de ataques organizados comprando bot y generando hostilidad. Y lo están haciendo todos los sectores políticos, de una manera u otra. Entonces, vamos al fango. Javier, Vamos al fango. perdón, solo... No, Fernando quería concretar. La ubicación es como raro, voy a mirar hacia Sí, allá. lo siento. A lo que decía Sebastián, yo prometo ser más breve. Yo tengo la sensación que es la figura del periodista en Chile como sujeto profesional, yo creo que está muy solo. Y cuando digo solo es que tiene que cumplir su función sin un respaldo, porque, y lo voy a mirar, está de alguna forma desprotegido, por eso, siguiendo el título de nuestro panel, desprotegido jurídica y éticamente. Y eso lo deja absolutamente al arbitrio de su vínculo contractual con su empleador, nada más. Y todos sabemos que todos tenemos necesidades salariales, de recursos, de vivir, de financiar nuestra vida, etc. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que dice Javier. Creo que necesitamos fortalecer, que exista un mecanismo más fortalecido para cumplir con ese rol de perro guardián. Creo que hay mucho de aquello a nivel declarativo, hay mucho de aquello a nivel de discurso, pero cuando vamos a la práctica, hay un proyecto que trabajamos que se llama Periodismo Condicionado, justamente por eso, porque cuando los periodistas relatan en la entrevista en profundidad cómo cumple su función, siempre decían, mire, déjeme decirle en qué condiciones, déjeme contarle qué condiciones, y dije, ¿sabes qué? Tenemos que generar este proyecto, que ahí fueron también otras entrevistas que se hicieron, porque las condiciones en las cuales se desarrollan hacen que se caiga el discurso. Todos quisiéramos tener una prensa fuerte, todo el mundo reconoce que la prensa es fundamental para el desarrollo de la democracia, bla, 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 pero en la práctica esto se cae porque no hay y yo creo que un reconocimiento social también, porque si hubiese reconocimiento social, habría una estructura que, insisto, que debiera provenir del ámbito jurídico, pero también del ámbito ético, y ahí tenemos tasas del Colegio de Periodistas, menos del 5% de los periodistas en Chile. ¿Dónde está el otro 95%? Es lo que yo discuto con los alumnos. ¿Quién está regulando al otro 95%? ¿Con qué estándares se está trabajando? Solo con lo que le diga
su propio criterio. La autorregulación, yo soy muy crítico, creo que no ha funcionado. Pero sí coincido con Javier, y soy miembro del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, y soy parte de un nuevo aire que está tratando de que el Consejo de Ética de los Medios y la Federación de Medios robustezca. María José también está robustezca y que haya, ojalá, un segundo tiempo en esa materia. Muchas gracias. Tengo chance para una sola pregunta más, pero les voy a pedir tanto a los asistentes y a los panelistas, ¿verdad?, lo más concreto posible para que logremos cerrar en el tiempo. Yo sé que el tema es muy rico. Ella, ahí. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, me presento, soy Nicole Venegas, pertenezco a una ONG que se llama Climate Tracker, que forma periodistas en materia ambiental. Y nada más quería compartirles que hace algunas semanas hicimos un taller con periodistas de América Latina, que me pareció muy importante como relacionarlo con lo que estaban diciendo, porque fue precisamente un taller de seguridad en el que estos periodistas al menos de un tercio de las personas que asistieron, que eran periodistas de distintos países, consideraban que era importante contar con protocolos de seguridad. O sea, no había una noción siquiera en los periodistas de la importancia de contar con protocolos de seguridad. En el ámbito ambiental también, como hay una exposición a riesgos importantes de riesgo biológico, ¿cierto? Entonces, me parece que también se abordó porque muchos de estos periodistas eran freelance. Y creo que hablar del periodista, solamente ligarlos a medios de comunicación, es algo que no hay que generalizar, porque hay periodistas freelance que, imaginando, o sea, lo que comentaba ahí el colega respecto de TVN, que los camarógrafos no tenían conocimiento en cuanto a los protocolos. Si los propios trabajadores y trabajadoras de un medio de comunicación grande no conocen los protocolos, no me quiero ni imaginar qué pasa, cómo podemos avanzar para que periodistas freelance también puedan contar con protocolos. Y ayer precisamente en uno de los paneles, un fotoperiodista de Perú, contaba que ellos habían autogestionado protocolos y habían pedido asesoramiento a organizaciones de derechos humanos para ver qué hacían en esta materia. Entonces se dio un debate también, porque creo que estas situaciones también pasan por preguntarnos a nosotros, los periodistas, como cuál es el mecanismo para poder avanzar en materia de seguridad, protección y resiliencia en las coberturas. Y así como hay quienes hablan de avanzar hacia una organización gremial, ayer también se decía en el panel, por ejemplo, que la organización gremial no goza de muy buena salud en Chile, y habían personas de otros países donde sí apostaban por una organización gremial, porque tal vez es más fuerte, y se hablaba mucho de tejer redes colaborativas, de trabajar en equipo. Entonces, nada más me gustaría preguntarles qué piensan también incorporando no solo a los periodistas que trabajan en grandes medios, sino que también a quienes ejercen la labor de manera freelance. Gracias. Un minutito para alguno de los panelistas que quiera intervenir en esa línea. Paulina, gracias. Gracias por tu pregunta. Yo remitiéndome a la experiencia que tuvimos en estas entrevistas exploratorias con periodistas en diversas zonas. Cuando nosotros observábamos o analizábamos las entrevistas a los periodistas que estaban en el sur, si bien trabajan para medios, son freelance, no están contratados. Pero, dado que se encontraban en esta zona de conflicto de larga data, está establecido en ellos en recurrir, en organizarse para pedir capacitaciones a carabineros, a ejército. El 100% de estos habían hecho los cursos de corresponsal de guerra. Ellos saben cómo cubren en eso. Lo otro es que ellos se autogestionan, salen a reportear juntos, se organizan. No todos estaban colegiados. Sí hay una presencia más fuerte en la zona sur de la Asociación del Colegio de Periodistas, en el capítulo regional. Entonces sí se observaba esto. Si bien transmiten para los grandes medios, solo 2 tenían seguros de vida, solo 2 tenían contrato, el resto eran freelance. Y el perfil es de jóvenes que están empezando sus carreras y que se exponen.
Entonces, ahí era súper interesante. Nosotros no tuvimos la capacidad de poder llegar al norte, donde queríamos ver cómo se estaba viendo. Lo que sí es que estaba atomizado, no hay presencia de medios cubriendo, no sé, no sabíamos por qué, pero no, y sí llegamos a un par, pero nosotros nos habíamos puesto que fueran periodistas titulados, y ahí fue que nos aparecieron, y la discusión está en estos comunicadores, que no cuentan con el título profesional, pero sí están ejerciendo esa labor. Ya, en la zona central, sí, estos periodistas corresponden al perfil de periodistas investigadores especializados en temas de conflicto, en que ellos sí tienen toda esta expertise, pero desde su propia experiencia y bajo la dirección de sus medios. Pero son los periodistas que van a cubrir eventos complejos. Y una cosa, en estos periodistas que habían tenido experiencia en otros países, dígase México, dígase Colombia, relataba mucha similitud en lo que habían observado en los otros países con lo que les había tocado ver aquí, tanto en zona norte como en zona sur, yendo a esos puntos. Pero esto que relatas tú, el periodista freelance, sin contrato, se organiza. Hay grupos y ahí es que aparecen organizaciones como, vuelvo a repetir, el Colegio de Periodistas, capítulo regional, en que permite generar redes con las personas, con los entes capacitados para entregarles esta capacitación. ¿Ya? Muchas gracias, Paulina. Sé que el tema es rico para seguir conversando, ¿verdad? Pero el tiempo se nos agotó y quiero agradecerles la asistencia, así también a nuestros panelistas e invitarlos que a partir de las 2 de la tarde continuamos con las conferencias en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por su asistencia.